Hola a todos, buenos días familia, aquí seguimos un día más, una mañana más para seguir compartiendo la palabra del Señor y hoy vamos a seguir leyendo el cuarto capítulo de la primera carta que el apóstol Juan escribe y vamos a leer 3 versículos, los primeros 3 versículos del capítulo 4 que dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2 dice: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el versículo 3 dice: Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Después de darnos la advertencia a no creer o a dejar de creer todos los espíritus sin antes probarlos, ahora lo que nos está dando el apóstol Juan es un método básico y fundamental para saber si alguien viene de Dios o no. Y el texto dice que aquel que confiesa que Jesucristo se encarnó, ese es de Dios. Pero el que dice que Jesús no vino en carne, ese no es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mira, se calcula que hay más o menos unas 10.000 religiones diferentes en todo el mundo, de las cuales unas 3.000 dicen basarse en lo que la palabra de Dios enseña. Pero sin embargo, si tú te pones a indagar un poco en todas estas religiones, te das cuenta que aunque se llamen religiones cristianas, nada tienen que ver con el cristianismo. Un claro ejemplo de esto son los testigos de Jehová. Ellos niegan no solamente la divinidad del Espíritu Santo, que eso, bueno, ya es la mayor blasfemia que se puede decir. De hecho, ese es el pecado imperdonable, como enseñó Jesús, sino que además ellos creen que Jesucristo no es Dios. Luego hay otras religiones que también niegan que Jesús sea Dios. Y con este devocional lo que pretendo, lo que quiero es enseñar lo que la Biblia dice referente a esto. La Escritura deja bien claro que Jesucristo es Dios. Aquellos que tienen el espíritu del anticristo, como vamos a ver en devocionales más adelante, son aquellos que niegan la deidad de Jesús. Ojo, porque no niegan que Jesús fuera hijo de Dios, pero sí niegan su divinidad. Es decir, ellos niegan que Jesús es Dios. El mismo apóstol Juan, que escribe esta primera carta, cuando él comienza su evangelio, allí en el capítulo 1, versículo 1, dice: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ojo, porque esto no lo dijo Juan porque a él le apeteció, sino que él lo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo. Juan afirma que el verbo es Dios. Y si seguimos leyendo unos versículos más hacia adelante y nos topamos con el versículo 14, vemos que dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora mi pregunta es: ¿de quién está hablando aquí Juan cuando dice el verbo? Indudablemente de Jesús. Y dice que Jesús es Dios. Un poco más adelante Juan volvió a declarar que Jesús es Dios cuando escribió unas palabras que Jesús mismo dijo en Juan 8:58, que dice: Antes que Abraham fuese, yo soy. Claro, a lo mejor esto para ti, para mí no es ninguna revelación de que Jesús estuviera diciendo o declarando que Él es Dios, pero el judío entendió perfectamente lo que Jesús estaba diciendo aquí. Recuerda por un momento en el Antiguo Testamento aquel llamado que Dios le hizo a Moisés en aquel monte llamado Sinaí a través de una zarza ardiendo. Y Dios tiene una conversación con Moisés, dice la Biblia, y en un momento dado Moisés tiene el atrevimiento de decirle a Dios, de preguntarle a Dios: Oye, ¿cómo te llamas? Y Dios dijo en Éxodo capítulo 3, versículo 4, yo soy. Y ese es el nombre de Dios, yo soy. Y esto el judío lo tiene clarísimo. De hecho, ellos no usan la frase yo soy, porque para ellos es, bueno, una irreverencia para el Señor. Y cuando Jesús dijo que antes de Abraham yo soy, entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Y Él estaba enseñando que Él es Dios. Pero es que no solamente Jesús afirmó, y tampoco solamente Juan lo afirmó, sino que más tarde también el apóstol Pablo, cuando él escribió la carta a la iglesia que se encontraba en Colosas, que es lo que nosotros conocemos como la carta a los colosenses, en el capítulo 1, versículo del 15 hasta el 17, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. También dice que en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Es decir, que todo fue creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, lo que Pablo estaba enseñando es que Jesús es el creador, Jesús es Dios.
Pero espera, porque ahí no queda la cosa. También el escritor a los hebreos, que bueno, que no se sabe exactamente quién fue. Algunos se atreven a decir que fue Pablo, pero bueno, en realidad no hay evidencias exactas que así lo demuestren. El escritor de Hebreos dijo en el capítulo 1, versículo 3, hablando de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Y bueno, podríamos citar aquí decenas de pasajes, ¿verdad?, que demuestran y que enseñan y que dicen que Jesús es Dios. Pero por falta de tiempo te voy a dar solamente uno más. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, la Biblia nos enseña cómo Jesús estaba en una ciudad llamada Capernaum, enseñando la palabra, y sucede una famosa historia donde, bueno, 4 amigos rompen el techo de la casa donde Jesús estaba predicando, estaba enseñando, y hacen descender a su amigo paralítico hacia donde estaba Jesús. Cuando Jesús ve este hombre paralítico, atentos a lo que le dice en el versículo 5, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Una vez más te vuelvo a decir que a lo mejor esto para ti, aquí no hay ninguna evidencia de que Jesús esté diciendo que Él es Dios. Pero si sigues leyendo, te das cuenta que allí estaban también un grupo de hombres llamados los escribas, que conocían muy pero que muy bien la palabra de Dios y que en ese momento acusaron a Jesús de blasfemo. ¿Por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Lo que Jesús hizo en Capernaum no fue solamente sanar a un paralítico, sino dejar claro a todos que Él es Dios. Y por lo tanto que también Él tiene el poder de perdonar pecados. Jesucristo es Dios. Y Juan dice que cualquiera que niegue esto, o niegue que Él se encarnó, esa persona no viene de Dios. Jesucristo es Dios. Más claro, la Biblia no lo puede dejar. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, tú eres claro a través de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Oramos por el día de hoy, que nos guarde, nos bendiga, que tu mano esté sobre cada uno de nosotros en este día, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el siguiente devocional. Dios te bendiga.